¿no? Y el otro punto, me parece, para destacar es lo que es el porcentaje de aumento, ¿no? Un porcentaje del 31% que está encima del promedio de paritarias, y me parece que señala otro de los objetivos del gobierno, que es en este momento que hay un cierto, digamos, hay un menor nivel de actividad por una serie de razones que son complejas, digamos, lo que está mostrando el gobierno en este y en otras esferas es la voluntad de hacer políticas contracíclicas, de poner dinero en la clase trabajadora mediante la moratoria previsional, el aumento del salario. ¿Por qué no hacemos? Porque uno dice políticas contracíclicas. Para nosotros está claro, pero por ahí para aquel que nos está viendo no está muy claro que es una política contracíclica. ¿Por qué no la desarrollamos? Está buena la pregunta. Son aquellas políticas que se hacen desde el Estado a partir sobre todo del gasto fiscal para tratar de contrarrestar un momento donde la actividad económica baja. Entonces, cuando el gobierno, en ese momento que la actividad económica baja, está inaugurando el programa de empleo juvenil, uno de los más grandes de Latinoamérica, que va a ser el Progresar, digamos, es que está justamente poniendo un subsidio al empleo joven. Cuando el gobierno genera una moratoria previsional, que van a tener 500.000 nuevos jubilados, está poniendo dinero en los jubilados. Cuando el gobierno saca una ley contra el trabajo no registrado, está diciendo, bueno, queremos registrar esa parte que no está registrada para que tenga derechos y le sube el salario. Es decir, forma, cuando aumenta la asignación por hijo, que aumentó un 40%, claramente por encima de cualquier medida de inflación, también es una política contracíclica. ¿Por qué? Porque el gobierno está diciendo, ante un momento de parate, con mucha complejidad, con influencias internacionales fuertes, parate en Brasil, en Europa, el gobierno está diciendo, nosotros vamos a poner subsidios en los que más necesitan en este momento, que es la clase más desfavorecida. Primeros mensajes. Muy rápido llegaron. Para usted. Sí, claro, ya estoy para el cachetazo. Sí, hoy. Lorena de Valvanera dice que ve siempre el programa y que usted es un hombre de izquierda. ¿Qué piensa de que también paró el PO y el MST? Suerte que yo no soy de izquierda, pues entonces, claro, si no me hubieran incluido a mí. Ignacio del Magro les pregunta a los tres, o sea, a los tres a todos, si una familia puede vivir con 4.400 pesos. Y Lorena de Palermo quiere saber si realmente creen que se está defendiendo los derechos de los trabajadores y de los jubilados con salarios de 4.400 y 2.800 respectivamente. Es una vergüenza. No, a ver, uno podría decir que con 4.400 no, claro, es muy difícil vivir con 4.400, te diría que casi imposible. Ahora, ese es el salario mínimo. Digamos. Lo que hay que decir es que el salario mínimo ha tenido, yo no sé si se acuerda usted cuando el salario mínimo era inexistente, digamos, cuando no existía. Hoy yo te puedo decir que es muy difícil vivir, y le doy la razón a la persona que lo pregunta, a Lorena, es muy difícil vivir con 4.000. Pero ¿sabes qué pasa? En algún momento no existía el salario. Existía como una entelequia, pero el monto era como si dijéramos hoy 700 pesos, 800 pesos, digamos. No sé, ¿cómo evoluciona el salario? Sí, era 200 pesos durante todos los 90, digamos, estuvo clavado en 200 pesos. Pero abonando lo que vos decís, va a ser 4.716 el salario mínimo cuando termine, 4.400 cuando termine el aumento. Y por supuesto nosotros reconocemos que no es el monto ideal para cubrir, digamos, las necesidades de la familia, etcétera. Pero acordémonos que es una red de contención más que nada. En realidad, todos los trabajadores del sector formal están bajo lo que es un convenio colectivo, que en la enorme mayoría de los casos está encima de lo que es este salario mínimo, ¿no? ¿De qué actúa el salario mínimo? Bueno, de red de contención. Justamente es la determinación salarial que más favorece, por ejemplo, al trabajador no registrado, que no tiene esa cobertura de convenio colectivo. Entonces siempre, a veces el empleador informal se guía por lo que sale en los diarios, por este derecho al salario, y está comprobado justamente que impacta, por ejemplo, en esos trabajadores. Entonces es más una red de contención para los trabajadores informales, para los convenios que están muy abajo, que un salario que cubre una gran masa de trabajadores. Pero por supuesto que nosotros querríamos que fuera mayor, no estamos conformes, pero también hay que ver de dónde venimos, y estamos en un salario mínimo que antes no existía como determinación salarial, y ahora es por lo menos una red que está ahí para un básico frente a lo que es. Para que lo aclaremos, mínimo no es el mínimo que puede ganar un trabajador con 8 horas con un convenio colectivo de trabajo. Los mínimos del convenio colectivo de trabajo están desde un 50 hasta un 100% por encima
digo, en general, de ese mínimo, de ese salario el mínimo de comercio es 6.800, para ponerlo. Digo, ¿Cuánto es el mínimo? 6.800 más o menos de comercio. Entonces, ¿para qué sirve esto? Sirve como un salario de referencia. Exactamente. Esta evolución ha sido en los últimos años cerca de un 6.000%, los últimos 10 o 11 años. Creo que un 6.000% de corrección. Por encima de cualquier otra corrección, de cualquier otro rubro que te puedas imaginar. O sea, ¿alcanza? No, no alcanza. Pero implica que sube el agua, sube el corcho. En la y esto lo va a entender cualquier persona que esté acostumbrada a una discusión con alguna corporación. En la medida que lo general sube, va subiendo absolutamente todo. Si el salario mínimo sube, obliga a la patronal a aceptar determinados montos y a los sindicatos a negociar cada vez más arriba. Esta es la condición del salario mínimo, y esto es lo que buscamos en ese momento. Yo no sé cómo viste vos la discusión, qué te porque hay otro aspecto que ahí tenemos que reflejar acá, que se resolvió ayer, que es la conformación de una entidad para ver qué pasa con el trabajo registrado, no registrado, el tercerismo fraudulento, que es un elemento que yo quiero desarrollar y que vos nos desarrolles específicamente, porque me parece que es de gran importancia para el movimiento obrero. Pero la negociación fue un tanto dura, o sea, no fue una negociación sencilla la del salario mínimo. Fue dura, ha habido otros años que también ha sido dura, por supuesto, porque eso es el tripartismo, ¿no? Eso es el sector empleador, muchas veces trata, digamos, de que los aumentos, sean más tarde y obviamente por menos, a veces por menos dinero, y ellos tienen sus argumentos que nosotros reconocemos en algunos casos válidos, en el sentido de que el salario mínimo también puede afectar a alguna pyme, a alguna microempresa, o tiene un impacto diferente a lo largo de las regiones, ¿no? Por supuesto, se llega a un consenso y son negociaciones a veces duras, pero, a ver, yo quiero destacar esto: en otros países el salario mínimo se determina administrativamente. En Brasil, por ejemplo, y yendo a países amigos, amigos en el sentido político ahora, donde hay un gobierno también popular, progresista, como este, ¿no? Como el que tenemos en Argentina, pero ahí la determinación salarial es administrativa, viene Lula o Dilma y pone tanto, y no es lo mismo tener una determinación administrativa que llevar a los actores a la mesa, sobre todo con el sector sindical, digamos, activado, que va a pedir siempre que si uno pone un salario administrativo bajo, los empresarios no se van a quejar, pero los sindicatos sí, ¿no? Entonces, claramente, al haber un instrumento así, me parece que es un activo de todos los argentinos. Gastón de Brance, ¿en cuándo se bajará el porcentaje de trabajo en negro, que es muy alto? Y Fabiana de San Martín, si Marín está de acuerdo como sindicalista con un salario mínimo de 4.400, de estarlo, imagino que sus afiliados estarán felices. No, obviamente. No. A ver, de nuevo, ese mínimo es el mínimo para aquel trabajador que, o sea, por 8 horas, que no está bajo convenio. Después, por sobre ese mínimo, existen las discusiones convencionales. No debe haber hoy convenio colectivo que tenga un mínimo que refleje exactamente ese salario mínimo. Está muy por encima, hasta un 50, hasta un 100% por encima de ese salario mínimo, la categoría 1 inicial. Para que se entienda, esto no va sobre aquellos trabajadores que tienen un acuerdo de una convención colectiva de trabajo. Lo que implica fija un piso, y ese piso resulta importante que sea móvil, y que acompañe lo máximo posible el encarecimiento del costo de vida. Esta es la cuestión. Ojo, los empresarios no quieren esto, los empresarios resisten esto, porque le implica que saben que por debajo de esto no se puede trabajar 8 horas y pagar por debajo de este dinero. O sea, hoy, para decirlo